Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, y hoy tengo un tema que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia llena de emoción, amor, drama y, bueno, todo lo que necesitamos para un buen vídeo de YouTube, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Anne de Kerem, el amor que escapó siempre juntos en el corazón. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar a fondo esta icónica pareja, desde sus inicios, sus momentos más felices, hasta esos momentos agridulces que nos dejaron a todos con el corazón en un puño. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos hizo creer en el amor verdadero. Vamos a recordar esas escenas que nos hacían suspirar y, quizás, hasta derramar alguna lagrimita. Y por supuesto, vamos a reflexionar sobre por qué, a pesar de todo, su amor sigue vivo en nuestros corazones. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas de maíz, y acompáñenme en este viaje a través del tiempo. Este vídeo va a ser un poco nostálgico, un poco analítico, y sobre todo, muy divertido. Estoy seguro de que van a disfrutarlo. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Además, me ayudarán a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Así que por favor, suscríbanse. Denle al botón, no sean tímidos. Ya. Hecho. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, comencemos. Para entender la magia de Anne y Kerem, necesitamos retroceder en el tiempo. Todo empezó con el destino, supongo. La química entre ellos fue algo instantáneo, algo que pudimos ver desde el primer momento. No fue una conexión forzada, fue algo natural, algo que emanaba de ellos sin esfuerzo. ¿Recuerdan la primera vez que los vimos juntos en pantalla? Esa primera mirada, esa primera conversación. La chispa. La química. El flechazo. Fue inevitable, ¿verdad? Todos sabíamos que algo especial estaba pasando. Y por supuesto, la serie donde se conocieron fue un factor crucial. La historia, los personajes, los diálogos, todo contribuyó a crear ese ambiente perfecto para que Anne y Kerem brillaran. La trama, llena de giros y sorpresas, nos mantuvo pegados a la pantalla, pero sobre todo, nos enganchó la forma en que Anne y Kerem interpretaban a sus personajes. Sus interpretaciones eran tan genuinas, tan llenas de sentimiento, que era imposible no creer en su amor. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que esta pareja fuera tan especial? No fue solo la apariencia física, aunque, seamos honestos, hacían una pareja preciosa. Fue algo más profundo, algo que iba más allá de la pantalla. Fue la forma en que se miraban, la forma en que se entendían sin hablar, la forma en que se apoyaban mutuamente. Fue la química, la complicidad, la conexión que tenían. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos icónicos. Esas escenas que se quedaron grabadas en nuestra memoria, esas escenas que nos hicieron suspirar y reír, esas escenas que nos hicieron llorar a mares. ¿Recuerdan esa escena en la playa? ¿O esa romántica cena a la luz de las velas? ¿Y qué me dicen de ese primer beso? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! Cada uno de esos momentos fue un hito en su relación, un paso más hacia el amor que todos queríamos ver florecer. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. Momentos de duda, de conflicto, de separación. Momentos que nos hicieron sufrir, que nos hicieron cuestionarnos si su amor era lo suficientemente fuerte para superar los obstáculos. Momentos en los que nos preguntábamos si realmente estaban destinados a estar juntos. Y aunque esos momentos nos dolieron, también nos hicieron apreciar aún más su amor. Nos enseñaron que el amor verdadero no siempre es fácil, que requiere esfuerzo, compromiso y, sobre todo, mucha paciencia. Y ahora, vamos a hablar de el amor que escapó. Esta frase que forma parte del título, es clave para entender la historia de Anne y Kerem. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Por qué escapó su amor? Bueno, hay muchas interpretaciones posibles, pero en mi opinión, la clave está en la fugacidad de las cosas. El amor, como la vida misma, es un constante fluir. Y a veces, por diferentes razones, las cosas no resultan como esperamos. Puede ser que las circunstancias cambien, que las personas cambien, que las prioridades cambien. Puede ser que el destino tenga otros planes para ellos.
Pero aunque el amor escape, eso no significa que se desvanezca por completo. A veces el amor se transforma, se adapta, pero sigue vivo en el corazón. Y eso es lo que creo que pasó con Hande y Kerem. Su amor, aunque no se materializara de la forma en que todos queríamos, dejó una huella imborrable en sus vidas y en las nuestras. Y llegamos a la parte más importante del título, siempre juntos en el corazón. Esta frase es la que nos da la esperanza, la que nos dice que a pesar de todo, su amor sigue presente. ¿Cómo es posible? Bueno, porque el amor verdadero, el amor que es genuino, auténtico, deja una marca imborrable en el alma. Deja recuerdos, deja emociones, deja una conexión que va más allá de la distancia y del tiempo. Y creo que eso es lo que les pasó a Hande y Kerem. Aunque sus caminos se hayan separado, aunque sus vidas hayan tomado rumbos diferentes, el amor que sintieron el uno por el otro sigue vivo en sus corazones. Sigue siendo parte de su historia, de su experiencia, de lo que los define como personas. Ahora hablemos de cómo este amor impactó nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido identificados con su historia? ¿Cuántos hemos soñado con un amor como el de ellos? ¿Cuántos hemos reído y llorado con ellos? Su historia nos enseñó que el amor es posible, que vale la pena luchar por él, que aunque duela, la experiencia siempre es enriquecedora. Hande y Kerem nos mostraron que el amor no se limita a los finales felices. Nos enseñaron que el amor también puede ser un aprendizaje, un crecimiento, una transformación. Nos enseñaron que aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, la experiencia de amar y ser amado es un tesoro invaluable. Y a pesar de los altibajos, nos regalaron momentos de pura felicidad, de esperanza, de ilusión. Y aunque no sepamos qué les depara el futuro, una cosa es segura, su historia siempre vivirá en nuestros corazones. Siempre recordaremos su química, su complicidad, su amor. Siempre recordaremos esas escenas que nos hicieron vibrar, esas emociones que nos hicieron sentir vivos. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la lección más importante es que el amor, en todas sus formas, es algo maravilloso. Que vale la pena arriesgarse, que vale la pena entregarse, que vale la pena vivirlo al máximo. Y aunque a veces duela, aunque a veces nos rompa el corazón, siempre será una experiencia que nos enriquecerá y nos hará mejores personas. Y por supuesto también podemos aprender a apreciar los pequeños momentos, a valorar la conexión con los demás, a buscar la felicidad en las cosas simples. Hande y Kerem nos recordaron que el amor está en todas partes, que está en los detalles, en las miradas, en los gestos. Nos recordaron que a veces lo más importante es simplemente estar presente, disfrutar del momento y agradecer por lo que tenemos. Y ahora, quiero hablarles un poco de mi opinión personal sobre todo esto. Como fan de su historia, me siento un poco triste de que las cosas no hayan salido como esperábamos. Pero al mismo tiempo me siento feliz y agradecido por todo lo que nos dieron. Me siento agradecido por las emociones que me hicieron sentir, por los sueños que me hicieron tener. Me siento agradecido por la inspiración que me dieron, por la esperanza que me transmitieron. Y aunque no puedo predecir el futuro, creo que siempre habrá un lugar especial en mi corazón para Hande y Kerem. Siempre recordaré su historia con cariño y admiración. Y siempre estaré agradecido por haber sido testigo de su amor. Y finalmente quiero agradecerles a ustedes, mis queridos espectadores, por haber estado conmigo en este viaje. Por haber escuchado mi análisis, por haber compartido sus emociones, por haber hecho de este vídeo algo especial. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño. Sin ustedes, este canal no sería posible. Espero que este vídeo les haya gustado, que los haya emocionado, que los haya hecho reflexionar. Espero que les haya recordado la magia del amor, la importancia de la conexión humana, y la belleza de las historias que nos tocan el corazón. Así que, resumiendo, hoy hemos hablado de Hande y Kerem, de su amor, de sus momentos icónicos, y de cómo su historia nos ha impactado a todos. Hemos reflexionado sobre el amor que escapó, y sobre cómo siempre juntos en el corazón, es más que una simple frase. Hemos aprendido sobre la importancia de amar, de entregarnos y de valorar cada momento. Y ahora, para finalizar, quiero pedirles algo más. Si les gustó este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan, qué sintieron, qué les pareció este análisis. ¿Cuál es su escena favorita de Hande y Kerem?
¿Qué es lo que más admiran de ellos? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden siempre, el amor está en el aire. Chao.